Fíjate que tengo el honor de tener en mis manos este maravilloso libro autografiado por la autora que dice: si deseas liberarte de los candados y las cadenas que te genera el resentimiento hacia alguna persona o situación, este libro es para ti. El infierno del resentimiento y la magia del perdón. Y justo en estas épocas donde lo más bonito es volver a reencontrar a la familia, reencontrarnos con nosotros mismos y con la gente que amamos y saber pedir perdón. Por eso está con nosotros la queridísima doctora Raquel Levinstein, pionera en la psicología cuántica y del espíritu y también directora general del CECID, que es el Centro de Servicios Indisciplinarios para el Desarrollo. Doctora, ¿cómo está? Feliz de estar aquí contigo, Paco. La magia del perdón, autor. esa palabra que la decimos tan fácil, pero no la llevamos a la práctica. Así, es que no lo entendemos. Mira, cuando hablamos de la magia del perdón y el infierno del resentimiento, tenemos que entender que en el universo hay dos potencias. Y bajo la ley de correspondencia de como es en el cielo, es en la tierra, como es arriba, es abajo, es en nuestra mente. Y en nuestra mente también hay dos potencias. Y el resentimiento nos lleva a hundirnos a la parte oscura que nos ata a la materia, que nos lleva al caos, la destrucción, lo que estamos viviendo hoy por hoy. Y que nos despiertan nuestros deseos horribles. Nos ancla al dolor y al sufrimiento. Y el perdón es como un elevador espiritual que nos eleva a las más encumbradas, vamos a decir, niveles, estratos, al corazón de Dios, como cada quien lo entienda. Pero vamos a pensar esto. Mira, el resentimiento, alguien dice, es como alguien que te debe dinero. Y le cobras y te dice, hazle como quieras, ya no te voy a pagar. Y dices, ay, el berrinche. Y tú dices, bueno, ya lo voy a perdonar, ya no quiero estar cargando con eso, yo voy a ver cómo le hago, lo perdono, ya trabajo con el perdón. Y de repente vienen, te tocan la puerta y te cobran y no tienes dinero. Y otra vez, hijo de tal por cual que me debía. Debemos entender y tener muy claro que el resentimiento aparece en cualquier momento y el perdón es otro proceso. El genuino perdón es un proceso interior que le da más a quien lo regala que a quien lo recibe, ¿sí? El perdón es como para una bellota romper la cáscara endurecida que le permite hacer raíces para empezar a luchar contra la gravedad, salir a la luz y convertirse en roble. Ahora, ¿por qué como personas, como sociedad y como humanos se nos hace tan difícil decir perdón y otorgar el perdón? Ándale. Bueno, pedir perdón parte de la soberbia de que, pues, como yo. O sea, Claro. yo hice eso porque me vio feo, porque no me saludó, porque, o sea, me dio el motivo. Ajá. Pedir perdón tiene que ir de la mano con la humildad. Aquí quiero mencionar algo. Hay particularmente tres tipos de perdón. Ya el perdón como un proceso interior. ¿Qué es perdonar? Perdonar, hay gente que dice, te perdono, pero no olvido. Eso no es perdonar. ¿Sí? El perdón no es amnesia. No es que se te olvide, es que ya no te duela, es que ya no te lastima. Claro, porque muchas personas dicen, es que ¿cómo le hacen la gente que dice es que, ok, perdono y olvido? Hay momentos que vienen a mi mente que no me dejan olvidar lo que sucedió, pero lo que dices es bien bonito, doctora, que ya no me duele. Que ya no me duela. Entonces, el perdón, te digo, no es que se te olvide o que nada pasó, éjele, que ni me dolió. No, para tú, cuando inicias un proceso de perdón, te duele. Hay que llorarlo, hay que sacarlo. Luego, ¿a quién más debemos perdonar? A los demás, a los que hemos tomado como bandera para hacer mis canalladas, para irme a emborrachar, para ser infiel, para lo que, porque no me entiende, porque no me quiere, porque lo que sea. O también a los que hemos tomado como blanco para agredir en nuestra propia neurosis, nuestra propia inconsciencia. Ahora, ¿a quién debemos perdonar? Aquí algo muy importante. A Dios. Es como si Él es que nos perdona, pues Él nos perdona. Pero nosotros siempre que hay un problema, ¿a quién culpamos? Claro. Porque me permites, porque ¿Por qué no. me haces pasar por esto? ¿Por qué yo viví esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y siempre le reclamamos a Él, es el marchante principal. Pero es que es más fácil pasar la bolita que hacernos responsables de las situaciones. Claro. Entonces, perdonar a los demás también, digo, por haberlos tomado como bandera, como blanco de agresión. Y aquí algo muy importante, Paco, el perdón a nosotros mismos. Eso te iba a preguntar, Raquel, justamente eso te iba a preguntar, porque creo que hay algo bien fuerte que cuando no tenemos las paces con nuestro interior,
no puedes tener las paces con las Con demás nadie. personas. Cuando no te amas a ti mismo, no puedes amar a alguien. Ni recibir amor genuino. Ni recibir amor, porque tú mismo te estás ofendiendo, te estás lacerando, te estás diciendo cosas. Es muy fuerte el poder estar en comunión con uno mismo y la gente le huye a eso. Es tu punto de partida, pero aquí el perdón, mucha gente confunde y estamos trabajando para perdonarnos y yo qué hice, y es bien difícil. Es más fácil perdonar a los demás que a nosotros mismos. Entonces aquí hay un secreto. En esa oración hebrea que Cristo Jesús hace universal, viene la clave del perdón. Y dice, Padre, perdona mis deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, cuando tú perdonas, ya eres perdonado. No tienes que estar batallando contigo. Y es soberbia no perdonarte tú. ¿De qué manera vibracional se siente el perdón y de qué manera se siente el resentimiento? Ah, qué maravilla. El resentimiento, empiezas en conflicto interior, quiero pero no puedo, puedo pero no quiero, empiezas a traer personas y circunstancias que generan dolor, problemas, carencias, enfermedades, diagnósticos fatales. La resonancia vibratoria con el perdón son alas de libertad que te permiten emprender un vuelo hasta tocar el infinito y llegar al corazón de Dios como tú le entiendas. Sientes paz, sientes libertad y sientes compasión, porque el primer paso, aquí te voy a mencionar 3 puntos claves. El primer paso para perdonar es, pregúntate si quieres seguir sufriendo o perdonas. Si dices, no, pero es que ¿quieres seguir sufriendo? No, ya no, entonces perdona. Segundo paso, la compasión. Cuando realmente te pones en los zapatos del agresor, y ves su niño interior, sus fracturas emocionales, sus culpas, sus miedos, sus resentimientos. Y hay veces que dices, bueno, yo no hubiera llegado a tanto. Entonces sigues pensando como tú, no como él. Cuando realmente te pones en sus zapatos, dices, y te preguntas, ¿qué hubiera hecho yo en su lugar? Y respondes, tal vez lo mismo o algo peor. En ese momento te das cuenta que no hay nada que perdonar. Hay compasión. Ese es un punto medular del perdón. Cuando todavía estás aquí como que, te perdono. No, pues ya estás en la olla, porque se te olvida que no solamente te han agredido a ti, tú también hemos agredido todos con pensamientos, palabras, sentimientos y acciones. El punto final del perdón. Cuando puedes pedir para tu enemigo, tu agresor, lo mismo que pedirías para ti y para los que amas. Y existen culturas donde el agresor convive con la víctima después de haber sanado esa relación. Es que es maravilloso cuando logras sanar, porque cuando estás con el afán de venganza, ahora para que se le quite, ahora para esto, el veneno es para nosotros, para quien vive en el resentimiento. Ahora, en el paso número 1, cuando tú mencionabas, quieres vivir con este dolor, yo siempre he pensado, ¿por qué hay personas que están clavadas en ese punto de su vida, donde no les gusta nada, donde hay mucho resentimiento, inclusive las conoces y dices, ouch, te duele. Carga con mucho. Entonces viven como envenenados de su propio, de su propio resentimiento. Es veneno de verdad, de noche y de día, créeme, si lo vemos como energía, como potencia, el resentimiento es como el turibús de la inconsciencia, que nos lleva al dolor, al sufrimiento, y vamos bajando la frecuencia vibratoria de nuestros pensamientos. Recuerda que nuestros pensamientos son impulsos de energía e información que le estás transmitiendo al universo. Y si estoy en el resentimiento, le estoy transmitiendo dolor, sufrimiento, y es lo que vas a traer. Ahora, cuando hablamos de veneno, Raquel, el resentimiento nos puede enfermar, ¿cierto? Está muy ligado con el cáncer, está muy ligado con la artritis, está muy ligado con la colitis, con la gastritis. O sea, hubo un tiempo en que las enfermedades se llaman psicosomáticas, se pensaba solamente en algunas, como la gastritis, la colitis, la taquicardia, la cefalalgia. Hoy, todas las enfermedades tienen su vínculo con las emociones, ¿sí? Todas, sin excepción. Y, por ejemplo, el dolor de rodillas,
es el temor a seguir adelante. Es que es impresionante lo que tenemos en ese mundo de las emociones. Tenemos que estar bien con nosotros. No estamos exentos de la contaminación, algo que comes mal, el cansancio, el estrés también te propicia, porque todas estas emociones y esto lo que vivimos está generando neuropéptidos que van a generar estrés, que van a generar el estrés prolongado, te produce una serie de alteraciones que te llevan a la enfermedad. ¿Por qué se dice que las épocas decembrinas es una buena época para perdonar? Ay, porque la vida tiene ciclos y la naturaleza habla cuando la sabes escuchar. Y desde el otoño comienzan los árboles a tirar sus hojas para abonar la tierra que le va a dar vida a una nueva era. En el invierno está todo con más frío, más seco, pero en el nivel interior la naturaleza está sacando lo mejor para renacer en la primavera. Recordemos, hablamos del nacimiento de Cristo. Muchos dicen, no nació en diciembre, pero nació. Y vino con un mensaje de amor para enseñarnos el camino. Decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Fíjate que te hice justo esta pregunta porque sabía que ibas a darnos una respuesta más allá de lo mercadológico. Nos dicen que esta es una gran época para perdonar porque es la época donde vamos a convivir en familia y tenemos que convivir en familia. Entonces va a estar tu enemigo familiar enfrente de ti. Ya haz las paces. Pero la manera en cómo tú lo planteas por medio de la naturaleza y los ciclos de la naturaleza es increíble. ¿Por qué no dejamos que nuestras hojas de resentimiento se caigan? Somos los únicos que terminamos el año cargados de resentimientos, de miedos, de culpas, y empezamos el año con todos los buenos deseos, pero cargados de resentimientos. Pero es pesado cargar esas piedras en la mochila, es pesado. Y hay gente que se acostumbra a esas piedras. Pensamos que es lo normal, pero ¿de quién depende quitarlas y dejarlas de que el camino? Solo de ti. Cuando te das cuenta, el resentimiento y sufrimiento, el perdón, libertad, tú eliges lo que quieres vivir. Qué bonito, qué bonitas palabras, Raquel. La verdad es que estamos pues muy agradecidos, pero yo quiero que platiquemos sobre un tema en especial, más adelante si nos permites, pero antes de eso vas a tener una conferencia, una Navidad diferente. Así es, estoy muy feliz porque ya es el domingo 16, donde vamos a tener contacto con la culpa para despojarnos de lápidas de culpa, que nos llevan también al dolor y al sufrimiento y no las sabemos identificar. Vamos a vivir el perdón para extender esas alas y emprender un vuelo de libertad. El perdón incluso con quien físicamente ya no está, porque cuando hemos perdido muchos seres queridos y lo que te queda es, hubiera querido 5 minutos para decirle que le amaba. Espiritualmente lo podemos hacer, trascender a ese nivel cuántico donde hay un manantial infinito de posibilidades y contacto con tu niño interior para sacarlo de esa oscuridad, de esos miedos y ver la Navidad y la vida con los ojos que lo ve un niño. Es el día 16 de diciembre en el Teatro Ferrocarrilero a las 11 de la mañana, ¿cierto? Así es. Y tenemos 4 boletitos para ustedes, así que llamen al 53 22 0300 para que puedan asistir en esta conferencia, una Navidad diferente. La verdad es que sí es una buena época. Pongamos lo comercial, lo mercadológico, lo natural, lo espiritual. Es una época donde se respiran anhelos, se respiran deseos. La gente se abraza mucho. Desgraciadamente es la época donde solo en esta época la gente hay muchos abrazos, cuando deberían de ser todo el año. Esos abrazos que además sanan el corazón y conectan a las personas. Claro, la oportunidad para perdonar es cada día, cada amanecer, para ser feliz. ¿Quieres ser feliz? Perdona. ¿Quieres sufrir? Sigue con tu resentimiento. Vamos a hacer una pequeña pausa y Raquel, yo quiero que nos ayudes con algo en específico. Nos han hablado mucho de nuestros problemas emocionales con la comida, con el dinero, con la pareja, con el mundo exterior, que todo tiene que ver con nuestro niño interior, con nuestro pasado, con nosotros mismos. Y todos nos dicen, hagan las paces con ustedes mismos. Pero ¿cómo? La pregunta
que tiene respuesta, te lo aseguro. Y hace un ratito estuvimos regalando 4 pases para la conferencia Una Navidad Diferente este 16 de diciembre en el Teatro Ferrocarrilero a las 11 de la mañana. Y bueno, las ganadoras son Ruth Eugenia Rivera Jiménez, Melissa Olimpia Castillo, Nancy Guadalupe Gutiérrez y Emilia Montaño Guzmán. Muchísimas gracias por llamar. Y bueno, si ustedes quieren asistir y quieren estar, bueno, van a estar pasando los teléfonos de CECIT donde se pueden comunicar para asistir este 16 de diciembre. Allá en el Teatro Ferrocarrilero. Doctora, cuando estábamos hablando del perdón hace un momento y del resentimiento, hablábamos del perdón con los demás y también con el perdón de uno mismo, que nos han dicho una y otra vez. ¿Cómo podemos perdonarnos a nosotros mismos? Tener el valor de perdonarnos a nosotros mismos y más allá, a nuestro niño. El perdón para nosotros es pilón del cielo. Perdona, perdona, no te quedes con algo, ¿sí? El que perdona es perdonado. Pero nos vamos a un punto medular que tú lo has mencionado, nuestro niño interior. ¿Quién es? Es esa parte de nosotros que vivió abandono, violencia, comparaciones, soledad, miedo, violaciones. Esto es muy triste, pero Claro, es real. No, es una realidad. Es real. Y ese miedo callado y eso que nos hicieron sentir, tú te callas, tú no cuentas, al grado, Paco, que por ejemplo cuando terminas de comer te decía, dale gracias a Dios que me dio un pan sin merecerlo. O sea, ya desde ahí venimos cargando que ni el pan tienes derecho, ¿sí? Entonces nos acostumbramos al sufrimiento, nos acostumbramos al dolor. Y si tú no tienes contacto con tu niño interior, tú lo mencionabas hace un rato, si tú no te amas, ¿quién te va a amar? Claro. Mandamiento supremo, ¿sí? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, hay una situación que es muy cierto. Cuando hablamos de nuestro niño interior, de nuestro pasado, de nuestras heridas del pasado, lo que nos refiere mucho es que mi papá sí era, es que mi mamá me lo hizo, es que mi mamá, mi papá, mi mamá, y vamos echando la culpa. Y yo siempre he tenido este pensamiento, a ver, por lo menos en mi caso, no creo que mis papás me hayan querido hacer daño. No. Es la enseñanza que recibieron de sus papás. Aquí Pero tocas. en mí está poder romper ese patrón. Solo en ti. Aquí acabas de tocar un punto medular, Paco. Nuestros papás hicieron lo que pudieron, ¿sí? Pero repitieron la historia como les fue a ellos. No era contra ti, eso tenlo muy claro. Simplemente así lo aprendieron, con gritos, con golpes, con abandono. Y llegas a la labor más maravillosa e importante de ser padre con tu historia. Claro. Sin ningún aprendizaje. Entonces, sugerencia, separa personas de actitudes. Porque luego, cuando mi mamá fallece, cuando el papá, la culpa, y ya no puedo ni respirar porque me alejé. Por favor, separa personas de actitudes. ¿Qué es esto? A mi mamá, mi papá, donde quiera que se encuentren, los amo, los adoro y perdono. La actitud la odio, pero la actitud. Y aquí nos damos a otro punto que acabas de tocar, que es determinante. No podemos cambiar nuestra historia, Paco, es imposible. Pero ¿qué vas a hacer con tu historia? ¿Puedo volver a empezar? Hacer la mejor historia, ¿sí? Y decir, y cuando perdonas, y cuando volteas al ayer y dices, gracias por todo, gracias por cada instante, gracias por cada persona que llegó a mi vida, gracias por el aprendizaje, y entonces ese dolor lo conviertes en experiencia, en aprendizaje, incluso en un baluarte para que otros niños no sufran lo que yo sufrí, para regalarles desde el principio su autoestima, enseñarles a amarse a sí mismos, lo que yo no tuve. Y te conviertes, perdón, en pescador de estrellas. ¿Qué le digo a mi niño? ¿Cómo lo vuelvo a invitar a mi vida? Porque las veces que se presenta, lo reprimimos y lo seguimos castigando, como tal vez nos castigaban cuando éramos niños. Claro. Y es lo que aprendimos, a castigarlo y a castigarlo y a mandarlo callarlo. al rincón, a callarlo. Aquí está el secreto. Cuando sientes ese llanto inexplicable, cuando sientes esa tristeza sin razón, es tu niño que está llorando. Date un instante para abrazarte tú mismo, abrázate, hazlo con todo el amor, con toda la ternura y en silencio dile, te amo chiquita, eres importante, eres un sol, esto lo voy a arreglar yo. Y de repente la niña dice, ¿y para qué quiero esta taruga? Si todo... Y tú le dices, mira, pero junto a mí está Dios, ya somos 3. Y entonces el niño se pone feliz y entonces ya puedes actuar como hombre, como mujer y enfrentar las situaciones como lo que eres y no como niño chiquito con berrinches, con actitudes infantiles, porque tu niño es el que está gritando, es el que está llorando y no lo pelamos.
Es que sí, yo creo que si sanamos esta parte, si nos reconciliamos con ese chamaquito interior, podemos perdonar más fácil todo lo que sucede. Más bien, claro. entender, ser más empáticos con lo que pasa y olvidar los resentimientos. Esto es vital. Un adulto, ya te perdoné esa, pero te tengo un pollito guardado. A un niño chiquito, llevas de la oreja incluso al rincón, muchacho grosero, bla, bla, y en el camino te va diciendo, fea, tonta, ya no te, que lo sacas lo que siente. Llega al rincón y dice, pasan 2 segundos, voltea y dice, ¿pero me queles? Y ya se le olvidó. Un abrazo y se le olvidó el problema, ¿sí? Claro. Entonces, ver la vida con los ojos de un niño, la Navidad desde los ojos del alma de un niño, es volver a ser feliz, es volver a creer. Y se puede, está en nosotros. Fíjate que la otra vez platiqué en el programa que algo bien bonito sería que cada uno de nosotros nos regaláramos eso que tal vez Santa Claus no nos pudo traer. Y que si tenemos la capacidad económica de poder comprar, envolverlo y dárnoslo a nosotros mismos, yo creo que eso es un apapacho bien bonito para nuestro niño interior. Importantísimo. Algo que no tú tenías, a lo mejor un helado, un pastel, una muñeca, un carrito. Esto es para mi niño y disfrútalo como niño. Y además, un tip infalible. Al abrir los ojos, da gracias por el milagro de cada amanecer, pero en silencio dile a tu niño, a tu niña, te invito a estrenar el día conmigo. Y entonces el niño se pone así como, yupi, qué sorpresa nos tiene la vida el día de hoy. Ver la vida desde los ojos de un niño es con felicidad, es con amor. Y está en ti. No depende lo que hayas vivido, sino lo que quieres vivir hoy y el potencial que tienes en ti. Y el perdón determinante. ¿Cómo podemos estar en contacto con ustedes para que nos orienten si tenemos un problema que no sabemos cómo responder? Por supuesto que sí. Tienes todos los datos, pero el teléfono del CECID es 55 41 43 19. Ahí lo tienes en pantalla. Y ahí hay psicólogos, hay cursos, hay talleres, hay libros, hay CDs, materiales para trabajar cuando tomas la decisión de ser feliz. Lo merecemos. Y repite constantemente, lo merezco, lo acepto y lo agradezco. Ay, es que todos queremos ser felices. Yo creo que eso es lo que buscamos. ¿Lo merecemos? Lo merecemos. Por derecho divino lo merecemos. Y venimos a esta tierra a eso, a ser felices. Entonces, dejemos esas piedras del pasado y busquemos la felicidad. Eso ya pasó de moda, las piedras. Ya no, la Navidad es una buena oportunidad. Este es tu momento, hoy. Y de verdad, perdona. Quítate lápidas de culpa, abraza a tu niño interior y date cuenta que la vida cambia y cuando volteas al ayer eso que te dolía, dices gracias porque fue mi experiencia para perdonar, para crecer, para aprender. Extraordinaria doctora Raquel Levinstein, pionera en psicología cuántica y del espíritu y directora general de CECID, Centro de Servicios Interdisciplinarios para el Desarrollo Humano. Gracias por estar con nosotros. Gracias.